Por eso hoy está aquí con nosotros en Caribe FM el diputado federal Humberto Aldana de Morena, fundador de Morena, fue regidor, presidente del partido. Bueno, tiene mucho por platicar. Humberto, bienvenido, gracias. Gracias a ti por el espacio, Marcelo, un gusto y un saludo pues a la gente, a tu auditorio que nos está viendo. Oye, es mucho por platicar, ¿eh? Están ahí en la 66 legislatura transformando el país literalmente porque el paquete de reformas es amplio, es profundo. Están en Morena en un proceso de afiliación, muy movidos. Muy Pues sí, movidos. somos un movimiento. Eso Claro, no se nos debe de pues, olvidar porque somos un partido movimiento y estamos representando al partido movimiento y al pueblo, que es pues el movimiento mismo, en la Cámara de Diputados, en esta sextagésima sexta legislatura. Es un sí, poco trabalenguas. sí. Y como bien lo dices, nos ha tocado este proceso tan interesante, tan intenso de reformas a la Constitución. Se están profundizando los cambios que iniciaron en el 2018 para revertir los efectos que llevaron al país hasta donde lo llevaron por medio del el sistema económico neoliberal. Entonces esta reversión pues es interesante porque es a partir de la Constitución. A nosotros nos cambiaron la Constitución los neoliberales, no se nos debe de olvidar. Nosotros estamos revirtiendo, pero ahora a favor de la gente y no de grupos, no de una contracción del Estado, sino de una ampliación de las garantías del Estado hacia la gente. Reformas muy profundas como la judicial, ¿no? La judicial que ha tenido ahí, es un tema en boga, es un tema que ha suscitado polémica de algunos sectores, seguramente esos sectores que tocan, ¿no? Claro, es la reforma. Esta reforma realmente es la más, pues, digamos, significativa, porque nunca antes ya había una elección indirecta en la Constitución de 1857, había una elección indirecta del poder, y si no me equivoco viene de la del 1824 del Poder Judicial, pero era indirecta. Es decir, se elegían electores y esos electores a su vez elegían a los jueces, juezas. En ese tiempo no había jueces, eran jueces, Claro. y magistrados nada más, ¿no? Entonces, ahorita pues el pueblo tiene la oportunidad de decidir directamente, sin intermediarios, sin que esto tenga que ver con intereses de grupo. Critican, dicen, pero hay unos lineamientos y hay unos criterios que se aplicaron a cada uno y cada una de las personas que están participando, hombres y mujeres, en este proceso, que llevan a una insaculación por parte de los poderes y que entonces derivan en una propuesta hacia la ciudadanía. La ciudadanía no sabe bien a bien quiénes son sus jueces, juezas, magistrados, magistradas. No, la gente no conoce esto y ahora lo va a conocer por virtud de la información que van a recibir para poder votar y van a tener puesto el ojo en cómo hacen su chamba, ¿no? Y yo creo que es justo. Sí, bueno, el proceso está en marcha. Primer domingo de junio son las elecciones, ¿no? Así es. Extraordinarias. Acabamos de hecho de aprobar la lista por parte del Poder Legislativo de las personas juzgadoras en la última sesión que tuvimos anterior. ¿Qué otra reforma de ese calado, de ese gran calado, puedes recordarle a la audiencia? Bueno, la constitucionalidad de los derechos sociales, por ejemplo, ¿no? Eso es importantísimo porque eso significa que el Estado sí o sí tiene que tener un presupuesto garantizado o predispuesto para que estos programas lleguen a todas las gentes a las que se les ha otorgado, ¿no? Las becas, tanto Benito Juárez como Rita Cetina, el programa para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los programas sociales ahora tienen un rango constitucional y eso significa lana. Tiene que estar el dinero ahí para que los programas sean buenos, sean efectivos y garanticen a la población su llegada. Eso para mí es uno de los cosas más importantes. También el salario mínimo, el tema de que el salario mínimo no puede aumentar menos de lo que aumenta la inflación es importantísimo porque a través de los años se fue rezagando el salario con relación a lo que aumentaban los precios al consumidor, a la inflación y además como servía como una especie de indicador para algunos temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los intereses o la manera como aumentaba el capital en el Infonavit, las multas, etcétera, etcétera, ¿no? Se apostaban a que los sueldos no aumentan, esto lo metemos como indicador y nos lavamos la cara un poquito de el hecho de que vamos a mantener bajos a los salarios y la gente se va a empobrecer. O sea, porque era parte de la idea del Estado neoliberal, le tenían
la idea de que la gente pues tenía una función simplemente, pues prácticamente recaudadora, el ciudadano común y corriente. Los de arriba no pagaban, los de abajo pagaban, ganaban poco, se les sometía a esquemas de subcontratación y entonces se podía ampliar una base de salarios mínimos que mantuviera ese tipo como de estabilidad. Ahorita no, ahorita los salarios son más dignos y aumentaron en más de un 200% de acuerdo a como estaban antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo ha continuado como tal, ya haciéndolo una garantía el Congreso de la Unión, y la presidenta Claudia Sheinbaum cambia el régimen del Infonavit, o sea, también nos manda la iniciativa que ya aprobamos, que va un poquito de la mano, porque ahora también se va a garantizar la vivienda de los trabajadores y el indicador para los intereses, o el indicador para las compras de las viviendas, pues será un interés social, ¿no? Como era antiguamente, en 1972, que se creó el Infonavit. Esa es otra reforma, por cierto. Entre otras muchas, porque en cuestiones de igualdad de género, por ejemplo, se ha avanzado en el piso parejo firme, ¿no? Bueno, y hay otra más. Yo creo que esa es una de las reformas como más de vanguardia, porque, digo, lo decía yo por ahí en una entrevista, ¿no? Es increíble que se tenga que aprobar una ley que indique que hay igualdad para que entendamos que hay igualdad de género, ¿no? Pero lo hicimos por virtud de que se tiene que poner el ejemplo a partir de las instituciones públicas de una igualdad no solo en cuanto a las oportunidades que se tienen, sino al ingreso de la persona ocupando el mismo puesto, que es básicamente eso, un tema de paridad para que hombres y mujeres ocupen cargos, y un tema de igualdad en el ingreso, porque pues resulta que pues el hombre en términos generales gana más, en términos generales tiene la oportunidad de avanzar más en su carrera profesional, la mujer cuando tiene hijos empieza a rezagarse en cuanto a su progreso personal, a su crecimiento profesional, y el hombre con su disponibilidad, porque no tiene esa función que deberíamos de tener todos, de atender también a los hijos, ¿no? Pues tiene mano para la hora de los puestos, de los mejores puestos, de los incrementos y demás. Entonces eso ya no ocurre en la administración pública, en todo el aparato de Estado, ya no ocurre por virtud de esta ley. Nosotros apelamos a que la iniciativa privada en un momento dado atienda al ejemplo que se está poniendo para que hagan lo mismo, porque hay muchísimas mujeres muy capaces. Se deben de establecer también algunos mecanismos tal vez dentro de la iniciativa privada para que se facilite que las mujeres puedan atender hijos y al mismo tiempo progresar, y también los hombres implementar nuestros mecanismos de atención personal a los hijos, porque pues no, que no, son nuestros claro, hijos, nuestras claro hijas, ¿no? Bueno, ya arrancó el segundo periodo, ya tuvieron su plenaria. ¿Cuáles son las líneas, esas directrices que van a trabajar en este periodo? Mira, ahora viene, que por cierto ya llegó anoche, la reforma electoral. De inicio hay una ley que entra, ya nos la pusieron a consideración, que es es en contra de la reelección y el nepotismo. Me acaba de llegar a medianoche, no tuve oportunidad de revisarla, la vamos a revisar y vamos a ver qué tal viene. Nosotros tuvimos una reunión de la Comisión de la Reforma Político-Electoral hace un par de días. Se esperaba que esta reforma ya hubiera llegado y ya le hubiéramos podido por lo menos dar el primer tratamiento de recepción, avisar a la comisión del presidente que nos llegó la reforma, pero nos motivó a la discusión, ¿no? La discusión de si los pluris sí, si los pluris no sé cómo viene. La reelección sí o no, y cómo y dónde, el nepotismo cómo, presenta ciertos retos el nepotismo porque pues finalmente existen los derechos político-electorales, entonces ya nos está motivando a la discusión del tema y a pues darle para adelante, ¿no? Viene el tema del maíz transgénico, también estamos a la espera de que nos manden esta reforma para garantizar que el maíz transgénico no se siembre en México, no se ponga en riesgo la especie mexicana, el maíz blanco y los otros maíces de colores tan bonitos que tenemos y tan ricos, sí, claro. están riquísimos, ¿no? Que es una aportación de México hacia el mundo también. Y los pendientes que tenemos todavía, las leyes secundarias de todas las reformas que se hicieron para poner en operación todos los mecanismos garantes del derecho constitucional. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo, pero muy bonito. Sí, porque además muchas de esas pasan al Senado, tienen que aprobarse allá. Bueno, viene un proceso también, no es fácil
ni es corto, ¿no? Es un proceso profundo. Así es. Y después socializarlo también. La gente, por ejemplo, en el tema de la reforma judicial, siempre necesitó saber, y hubo asambleas, hubo foros, hubo diálogos permanentes. Siguen habiendo. Nosotros mañana tenemos una caminata y al final una reunión vecinal, porque nosotros estamos regresando a territorio para informar a la gente, precisamente. La gente, mira, la última reunión que tuvimos la semana antepasada, esta semana pasada no pudimos llevar a cabo caminata por cuestiones de que abríamos el proceso y el periodo, y de hecho nos tuvimos que ir a la plenaria el día anterior, entonces ya no pudimos empatar nuestras agendas para poder caminar, pero la semana antepasada le preguntaba yo a la gente que si sabía, que si estaba al tanto de lo que estábamos haciendo, que qué le parecían las reformas, y la gente, el 90% decía pues entonces nosotros debemos de arrancar con la gente, es nuestra obligación decirles qué hacemos. O sea, nosotros no somos los que reparamos las calles, no somos los que reparamos la luz, no somos los que... No, pero sí podemos hacer esa gestión en un momento dado, en colaboración con las autoridades respectivas. Pero se les explica qué hacemos a la gente. Okay. La gente se le explica qué es un diputado, para qué sirven las leyes, por qué constitucionales, qué efectos tiene sobre de ustedes que nosotros hayamos cambiado todo esto, etcétera, etcétera. Y eso es... ahorita que viene la reforma al Poder Judicial, tenemos que explicarles por qué. Que viene la reforma al Infonavit, les tenemos que explicar por qué y cómo. Porque la gente está inmersa en su día a día. Y si nosotros no tenemos la atención de regresar con nuestros votantes, con quienes nos dieron la confianza de estar donde estamos, entonces creo que estamos fallando al principio, a un principio importantísimo, que es el de reciprocidad política, desde mi punto de vista, que debe de ser un principio a seguir por cualquiera que se interese realmente en la gente desde el movimiento, ¿no? Pero la gente está enterada, Humberto, cuando me dices esto, el 90% duda quizá o no sabe. A ver, te lo planteo de esta forma, pareciera que la gente les da el plan C en las urnas y los índices de aprobación tan altos, a la presidenta Claudia Amara, por ejemplo, estando consciente de los cambios que están impulsando. Entonces, es pregunta, ¿la gente está enterada de lo que están haciendo, de esta transformación, de los cambios en la Constitución, etcétera? En lo general sí, pero en lo particular no. Claro, es que hay mucho detalle también ahí, y tecnicismos. Y es de donde partimos nosotros. O sea, porque la gente sabe lo que ve en las noticias, en la televisión, pero no sabe de qué se trata el fondo de todo esto. Y eso es lo que le tenemos que explicar a la gente. Porque cuando le explica, la gente hace conciencia y entonces te empieza a retroalimentar con comentarios, con preguntas. La gente le gusta participar. Sí. Y no saben el fondo hasta que se los dice. Hay algunos que sí. Es más, hay algunos que te sorprenden, ¿no? Por la cantidad de conocimiento que tienen, pero son los menos. Y yo entiendo que la gente tiene sus ocupaciones, tiene sus actividades cotidianas, y no es un hábito el estarse informando día a día de lo que pasa. Antes hay que ver qué comemos, antes hay que ver dónde estoy trabajando, el transporte. O sea, está eso antes, y a veces no queda tiempo o a veces no hay el hábito, ¿no? Entonces nosotros con estas reuniones, estas asambleas informativas, estamos estableciendo estos criterios. Vamos a hacer algunas asambleas más amplias de parte del legislativo con la diputada Mildred, que somos una mancuerna que trabaja muy bien. Ella es un gran apoyo, es una gran legisladora, es una persona que tiene un trabajo social muy importante de muchos años. Y yo que vengo del movimiento, que como costumbre, como obligación, como hábito y como una forma de trabajar y de hacer política, pues nos gusta estar cerca de la gente. Sí, bueno, es una característica, ¿no?, del partido Movimiento, el más ganador de los últimos años. Eso, a juzgar por los resultados, yo siempre lo digo, no es una cuestión de percepción. Ahí están los resultados, más de 600,000 votos en Quintana Roo para Claudia Sheinbaum. Fue histórico. En el siguiente bloque, Humberto, vamos a conversar de esos momentos de la fundación del partido. Están ahora en una afiliación, un proceso muy importante también. Han firmado decálogos, cuestiones como de honestidad, austeridad republicana, asambleas, justamente esto, ¿no?, el tema de las audiencias, bueno, entre otros temas. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Canal 4, te queremos ver.
CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Redujimos nuestro presupuesto en un 27% y elevamos la emisión de recomendaciones en un 170%, casi el triple que administraciones pasadas. Hoy, la CNDH cuesta menos y hace más. Por una auténtica defensoría del pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025, sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. Al lavar el auto, ¿qué debemos hacer? Inciso A. Lavar el auto usando cubetas con agua. Inciso B. Lavarlo en seco. Inciso C. Usar la manguera a gusto. ¡Exacto! Si ya sabes lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? El agua es responsabilidad de todos. Aguas, cada gota es invaluable. Comienza la cuenta regresiva de la Agenda 2030. Aguas, el agua se acaba. Te invitamos a una fiesta, pero en esta pachanga el regalo te lo damos nosotros a ti. Aprendamos juntos. Vamos a bailar, jugar y a divertirnos, pero ven como invitado especial a la fiesta del 4. La fiesta del 4, lunes a viernes, 4 de la tarde. Canal 4, te queremos ver. Mi nombre es Dayan Contreras, tengo 24 años. Hace un año que me gradué, dentro del mismo año tuve una bebé y decidí pedirle ayuda a mi mamá para emprender pues esta tienda. No sabíamos nada sobre la administración de una tienda, no sabíamos sobre inventario, cómo inventariar la tienda. A mediados de año, pues teníamos todavía muy bajas las ventas, pues con la dedicación, la perseverancia que hemos tenido, se ha hecho pues más famosa, por así decirle, porque pues la gente que nos conoce de aquí cerca, pues nos recomienda de otros lugares. Quiero agradecer a Quintana Roo por ayudarme al crecimiento de mi emprendimiento familiar. Quintanarroenses de corazón. SQCS, Radio y Televisión de Quintana Roo, ahora también en redes, más cerca de ti. Ya regresamos, estamos en Hablemos de Frente, platicando amenamente con el diputado federal Humberto Aldana de Morena. Fue regidor, fue presidente del partido, ha tenido cargos importantísimos también, encargos importantísimos para el Partido Movimiento. Humberto, platicamos en el segmento anterior de los alcances de las reformas que han aprobado ahí en San Lázaro. Yo quiero recordar los tiempos del partido porque eres fundador de Morena y traspolando esa experiencia de los inicios al periodo actual con un proceso de afiliación, con metas que parecen ambiciosas, ¿no? 10 millones en todo el país. ¿Cómo viviste esos primeros momentos y cómo ves al partido ahora? No, pues muy interesante. De hecho, cuando empezó el movimiento en Quintana Roo, ya habían habido algunas, digamos, algunos ensayos de cómo sería el movimiento por parte de la corriente de Andrés Manuel López Obrador cuando él fue presidente del PRD. Aquí hubo pues afiliaciones en las calles, en los parques, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando nos roban la elección del 2006, se crea el movimiento Gobierno Legítimo, que era un gabinete sombra, digamos un gabinete paralelo que tenía en ese momento nuestro presidente legítimo, porque no olvidemos que él tomó rindió protesta frente al pueblo en el Zócalo, ¿no? Ante un gobierno espurio y legítimo que se había entronizado en la presidencia de la República. Entonces fue complicado porque de inicio yo, por ejemplo, no encontraba la casa del movimiento. Se hicieron casas del movimiento.
yo no encontraba aquí la Casa del Movimiento hasta que una amiga me dijo que ahí en la Ruta 4 había una, empezamos a llegar ahí. Interesante, trabajamos con niños junto con una de mis hijas, además mi hija Ámbar, que es la que me ayuda con mis redes sociales, es muy muy buena, y en ese tiempo me ayudó con los niños, me ayudó mientras nosotros los adultos veíamos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que pasaba en un programa de televisión los domingos en la noche y lo repetíamos el sábado, y entonces nos pronunciábamos, empezábamos a tener ese tipo de inquietud, y ya luego nos pasamos a la parte de la organización a través de los años, unos 3, 4 años más tarde, de la mano de Roberto Vázquez, un exregidor del ayuntamiento anterior, a quien yo le mando un gran saludo y le agradezco mucho siempre todo lo que me ha ayudado a hacer y cómo nos hemos echado la mano para ayudar a la gente, ¿no? En el fondo, porque de ahí partió, ¿no? Él es una persona comprometida con la gente, y entonces aprovechando ese conocimiento que él tenía ya territorial en todo Cancún, pues nos fuimos a hacer las afiliaciones después de la elección del 2012 y ya como movimiento y como una asociación civil que se conformó a partir de la estructura electoral que tenía el licenciado Andrés Manuel para las elecciones del 2012. Para cuando se hace la Asamblea Constitutiva en el 2013, que se oficializa y nos da la oportunidad de ser partido movimiento en el 2014, pues ya las afiliaciones se habían hecho a mano, nos requerían un mínimo de afiliaciones, íbamos casa por casa, ya habíamos pasado por un proceso informativo de entrega del periódico Regeneración, de casa en casa. Les digo a la gente que ahí nos echaban los perros, pero para corrernos, sí, claro, no para ligarnos, ¿no? Entonces llegas con tu periódico, llegas a hablarle a la gente, también en tu colonia organizas movimientos para el bienestar social. Teníamos un gobierno represor que estaba representado desde el centro por Enrique Peña Nieto. Fue muy difícil transitar con un gobierno represor aquí de Roberto Borge, que nos obstaculizaba, que nos hacía a un lado, que nos mandaba gente a romper nuestros aparatos, nuestras sillas, nos apagaban los micrófonos, nos querían correr de los parques en donde estábamos afiliando, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, que era la secretaria del Patrimonio Nacional del movimiento, y luego era parte del gabinete sombra del licenciado Andrés Manuel. Encabezamos la lucha para tratar de contener la reforma energética del 2013, que fue lo primero que llegaron a hacer estos neoliberales. Se contuvo lo que se pudo, se consiguieron más de 2 millones de firmas que no las reconoció el INE porque no había ley que las reconociera. O sea, hicieron todo lo que pudieron para detenernos, pero el movimiento estaba echado para adelante, ¿no? Estaba en marcha. Y finalmente, ante la caída estrepitosa de un mal gobierno, de un ingreso de la gente, de un empleo no existente o mal pagado, de la pérdida de los derechos de la población y de la falta de garantías en la Constitución porque la cambiaron para que el pueblo pudiera tener una defensa, pues se ganan las elecciones del 2018, ¿no? Ahí también pasamos por 2 conformaciones de comité de consejos estatales, una en donde fui partícipe en el primer consejo estatal con Rafa Marín, con Ricardo Velasco, Omar Sánchez, etcétera, etcétera, y otra en el 2015 que no se pudo llevar a cabo porque las asambleas pues nos las reventaron de alguna manera, ¿no? Entonces me toca a partir del 2018 ser regidor. No hubo proceso de afiliación. Del 2015 para acá hubo un proceso en el 2017 que no fue muy bueno, todo seguía siendo a mano, hubo un intento de hacer comités por medio de una aplicación y finalmente pues llegamos a este punto, ¿no? En el que ya se requiere que el partido tenga una representación ante los órganos electorales físicamente de quiénes son sus afiliados. ¿Qué vemos ahora? Pues que la gente está entregada al movimiento, porque el movimiento es la gente. O sea, nosotros estamos en un cargo público, nos compete el movernos, el organizarnos, el ser parte de los trabajos también que nos indique la dirigencia estatal y la dirigencia nacional, pero al final de cuentas somos militantes y vamos a cumplir con un proceso de organización, aportar lo que nos toca como legisladores, vamos a salir a la calle, afiliar casa por casa. El proceso es distinto, va a haber una aplicación, va a haber unas tablets, los vamos a ir a visitar y vamos a cumplir con las metas que se necesitan en Quintana Roo, que es que el partido nos plantea, pero no solo eso, vamos a seguir adelante con el movimiento porque esto es una transformación profunda de la vida pública
del país no es nada más el afiliar por afiliar, no es el me afilio porque yo estaba en un partido X y ahora como veo que Morena va para arriba, pues me afilio y ahí voy a agarrar un cargo, que bien dice son encargos, y entonces vamos a aprovecharnos de que la gente apoya al partido para nosotros salir. No, no es así. El chiste es, si existe un decálogo que nosotros como autoridades firmamos y existe un compromiso estatutario con el partido, que quien llegue al partido, como lo decíamos desde el 2012, 13, 14, quien llegue al partido de otros lados, bienvenido, bienvenida, pero a cumplir con el estatuto, a cumplir con la gente, a no robar, no mentir, no traicionar, a respetar lo que dicen los principios de este movimiento, porque en eso se basa el éxito que tengamos en las futuras generaciones, con las futuras generaciones para sostener un mejor país. Un país incluyente, un país de leyes garantes, un país soberano y un país que va a, o podría llegar, yo estoy seguro que va a, pero vamos a decir que podría llegar a ser uno de las potencias más importantes del continente, sí, guardadas las proporciones. Sí, sí, sí. Y retos siempre hay. El reto, por ejemplo, que ha planteado la dirigencia nacional, ese reto de que si hay desunión puede surgir desde ahí la oposición. ¿Tú lo detectas así? ¿Consideras correcta esa visión? Es una amenaza, porque pues no olvidemos que la política está hecha con personajes. Los personajes normalmente tienden a entender el poder como una posibilidad personal o de su grupo de salir adelante y obtener los cargos para ellos mismos. Entonces eso puede generar que se den confrontaciones. Yo estoy en contra de que los compañeros salgan a denostar a sus autoridades, salgan a confrontar, a dividir, porque si bien sí se puede dar lo que tú dices, pues que se dé como algo, debe de darse como algo legítimo al interior del partido, y también tener en cuenta que la oposición está derrotada porque no hay un argumento real que pueda oponerse a todo lo que estamos haciendo nosotros ahora por parte de Morena y los aliados, ¿no? No hay un argumento tan sólido como los cambios que estamos haciendo. Entonces la oposición necesita reconfigurarse y es evidente que no hay espacios de repente para toda la gente que quisiera participar dentro de los cargos públicos, y que eso, cuando se trata de un interés personal, genera resentimientos que pueden tender a desgajar, ¿no? Yo creo que es parte de la naturaleza del movimiento. No creo que vaya esto a debilitar al movimiento, porque bueno, pues a lo mejor se salen unos, pero llegan otros, nacen otros, jóvenes, muchísimos jóvenes, muchísimas jóvenes, exacto. Entonces todo eso, pues es parte de cómo un movimiento se consolida, cómo un partido crece y cómo la democracia se va instalando como una realidad, porque sí vivíamos en una suerte de democracia simulada, de procesos electorales amañados, comprados, y a partir del 2018 creo que eso se ha ido mejorando, y creo que la gente entiende la importancia ahora de darle un voto a una persona, de salir a votar per se, y de que el personaje que está obligado ahora a cumplir es por quien votaron. No antes era por quien les pagó, por quien les llevó las gallinas, los cochinos, los puercos, los marranos, las despensas y demás, sino por quien realmente trabaja para ellos. México vive momentos estelares, dicen ahí en tu partido siempre, ¿no? En la 4T en general, y Quintana Roo no está exento de esa situación. La primera mujer gobernadora, el partido se llevó todo el 2 de junio. ¿Son momentos estelares, Humberto? Yo creo que sí, porque lo que se desprende de aquí en adelante es una nueva manera de pensar y de verse de la población. Mira, decía nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, el líder del movimiento, decía, tenemos que hacer que la corrupción sea un estigma. Y es cierto, porque a partir de que tú le llames corrupto a alguien, o de que se demuestre que fue corrupto, esa persona debe de quedar fuera de cualquier oportunidad de cargo público. Discutíamos antier acerca del tema de las pluris, ¿no? Decíamos, es que, a ver, las pluris, si sí, si no han sido realmente utilizadas de manera correcta por todos los partidos. Porque ahí vemos personajes que están ahí para no estar en la cárcel.
tanto el poder, perdón, la Cámara de Diputados como la de Senadores. O sea, su partido, personajes como Alito Moreno, como Ricardo Anaya, que son impresentables para la sociedad, y otros más que no quiero ahondar, porque me voy a seguir aquí de frente, se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero que están ahí para no estar en la cárcel, para que los procesos se agoten, ¿no? Los tiempos se venzan y no caigan a la cárcel. Entonces, que sí tienen un derecho, sí, pero que son personajes impresentables y que no aportan tan bien. ¿Cómo acotar eso? ¿Cómo nosotros como personajes públicos tenemos que siempre conservar una calidad moral que nos permita hablarle de frente a la gente? Que nos permita reivindicar el trabajo político. Y eso se había perdido, Marcelo. O sea, el político estaba entre los personajes más desprestigiados. Claro. Y sigue aún siendo un problema para la sociedad. La sociedad, mucha de la sociedad no cree en el político. Pero el político tiene una función importante que cumplir y si la cumple bien es factor de unión, es factor de impulso, es factor de acuerdos entre la sociedad y las autoridades y dentro de los aparatos de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, que esta transformación está dejando una nueva generación que ya ve al corrupto mal, que ya señala al que se roba el dinero del erario, que ya caminando en la calle le grita, y eso debe de obligar a alguien que tiene una candidatura o que quiere una candidatura a pensarla 2 veces, porque puede perder. Que no se crean que el movimiento es tan amplio y tan incluyente que pueden venir aquí a hacer lo mismo que hacían en otros lados. Y que la sociedad ya no es la misma. Eso es lo más importante, que la sociedad corrupta, la sociedad con un pensamiento ya decadente, pues se va a ir acabando. Y van haciendo esta nueva sociedad bajo un esquema de derechos. Los nuevos ciudadanos mexicanos van a tener un esquema de derechos, mientras los que venimos de una era de crisis permanentes y de abusos por parte de las autoridades, nos vamos a ir yendo. Entonces, eso es lo que creo que nos va a hacer un gran país en el futuro. Bueno, tienen que funcionar los filtros también internos, ¿no? Porque por ahí en algún momento dijo J. Cole, se nos cuelan hasta las sanguijuelas, y ese riesgo permanece o se ha mejorado bastante. Yo creo que con lo que se va a hacer ahora de las afiliaciones, con los procesos de encuestas y de insaculación que el partido implementa, deben de irse poco a poco mejorando, ¿no? Los filtros. Y la gente, mira, el pueblo, eso de que el pueblo es sabio, pues es ley. O sea, que el pueblo ahora ya es consciente de qué debe de hacer para elegir a sus gobernantes, a sus representantes populares. Observar quién está ahí. Y por su carrera los conoces. Y por sus acciones los conoces. Y por sus inacciones y por sus robos también los conoces. No. Y la gente ya no está dormida como antes, no está desesperanzada en que su gobierno vaya a trabajar por ellos como antes. Ahora palpan en sus casas, en sus domicilios, en sus bolsillos, en sus servicios proveídos por el Estado, que hay un interés del propio Estado en trabajar para ellos. Entonces la gente ya cambió también. Ya cambió, ya no es la misma gente. Premio y castigo por igual, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Debe de ser. Sí. Y sobre todo en periodos electorales. Claro, y al interior del partido también debe de existir esta exigencia, ¿no? Para otorgar una candidatura en un momento determinado. Exigencia de realmente ser representante digno. Me gustaría que le mandes un mensaje ahí a la audiencia, sobre todo a la del tu distrito federal, que es Cancún, y sobre todo a simpatizantes y seguidores que quieran afiliarse a Morena porque están en el proceso. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuál es el proceso? Un mensaje también de aliento, de ánimo. Claro, no, pues miren, nos van a encontrar en la puerta de su casa tocando. Ahí es donde nos van a encontrar. Ya hay gente, ya hay una, una gente de la estructura del partido, oficial del partido, que ya está recorriendo las casas y está invitando a la gente y los están afiliando. Nosotros vamos a hacer lo propio como legisladores, como referentes, y que el hecho de que ustedes se afilien también significa que van a participar, nos van a ayudar a sacar este país adelante. Morena es un partido movimiento porque somos una parte importante representante en los poderes públicos, pero somos la gente también, somos el pueblo, y ese movimiento afiliado seguramente nos va a ayudar mucho. Yo pido que ustedes no solo tengan confianza, sino participen.
no es nada más desde su casa, desde su oficina, que hacen una labor importante, es también concientizando. Se van a armar comités, vamos a estar atentos al armado de los comités posterior a la afiliación, y estos comités serán para que la gente realmente entienda que el pueblo organizado va a mantener su esquema de derechos y va a participar en defensa propia de cualquier autoridad que venga a quererles quitar algo. Entonces vamos para adelante con la afiliación y con la fuerza del partido. Pese a la agenda tan apretada, te agradezco muchísimo que estés aquí, Humberto, en Hablemos de Frente. A la orden, y muchas gracias por el espacio, Marcelo. Un saludo a todos. Muchas gracias a la audiencia. Vamos a la pausa y volvemos.